exclusivo Mira TV. Estimados televidentes de Mira TV y gente de hoy en YouTube, muchísimas gracias por estar de nuevo en nuestra compañía. Nos sentimos súper contentos de poder conversar y compartir este momento especial con ustedes, porque esto es parte de una serie que se llama Historia de la Medicina Occidental y que estamos compartiendo con uno de los profesionales pues de mayor renombre en nuestra región. Se trata del doctor Michel Otalle, quien es presidente del Centro Médico Docente Los Altos. Y es que alguna vez se han preguntado ¿por qué enfermamos? Las antiguas civilizaciones tenían una respuesta contundente: fue culpa nuestra. Desde la caja de Pandora hasta la expulsión del Edén, la humanidad ha buscado una explicación al dolor, a la enfermedad y como pues un castigo divino, prácticamente. Pues este hecho real y físico pues de la humanidad ha permitido buscar, y precisamente ahí tenemos una imagen maravillosa que ilustra ese momento de la mitología donde Pandora está a punto con su gran curiosidad de abrir esa caja que le dijeron no la abras, pero bueno, así somos nosotras las mujeres de curiosas. La abrió y ahí surge precisamente una de las explicaciones mitológicas al dolor y a la enfermedad. Y en el marco de la historia de la medicina, este trabajo que estamos realizando tan bello, tan histórico, que lo estamos haciendo con un gran cariño y además un gran valor porque sabemos que va a quedar como un documento histórico para ustedes, presentamos a nuestro invitado, doctor Michel, como siempre súper contento en recibirle. Estamos felices, esta es nuestra tercera edición ya de esta interesantísima serie. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Pareciera que el tiempo pasa rapidísimo. De lunes a lunes, pareciera que fueran horas. Que lo único que estamos haciendo en la vida es este programa, ¿verdad? Así es, así Qué es, bueno. así es. Bueno, en la serie anterior, exploramos un poquito acerca de los fundamentos de la medicina y hoy, como les habíamos contado, queremos ilustrar o hablar un poquito, sin mucho rigor realmente ni cronológico ni científico. Esto es más una gran conversación porque es que es muy denso, es muy grande, muy larga, es prácticamente vinculada con la misma historia de la evolución del ser humano, lo que es la historia de la medicina, pero creo que estas conversaciones pueden darnos una breboca del inmenso mundo que está relacionado con este tema. Y precisamente habíamos hablado de las similitudes entre el mito de Pandora y la narración del Jardín del Edén, esa visión con respecto a la explicación que le buscamos al origen de las enfermedades. Sí, así es. Sí, hay una similitud muy grande si uno lo toma así como un concepto general. Yo te digo que no hagas esto y tú lo haces y yo te castigo. Pero en el fondo, el ser humano siempre ha pensado que esa consecuencia de atraer hacia sí toda esa desgracia, la fábula de Pandora es una cosa increíble porque todos los males del mundo estaban dentro de esa caja que ella abrió, era como un jarrón en realidad, y salió todo, casi todo, salvo la esperanza que quedó en el fondo porque logró tapar y quedó la esperanza en el fondo. Y eso siempre nos queda a los humanos, la esperanza de que eso va a mejorar y que las cosas se van a resolver. Y en el Jardín del Edén fue exactamente lo mismo. No hagas esto, yo voy, lo hago y entonces caen sobre mí todos los castigos posibles. Entonces ya los hombres tenían con el sudor de su frente trabajar para conseguir el pan y las mujeres tenían que parir sus hijos con dolor y había pues grandes enfermedades y la muerte, etcétera, que no estaba contemplada en el Jardín del Edén. Entonces la pregunta es, ¿la culpa o los responsables de eso es Dios o somos nosotros? Muy bien lo has dicho tú, nosotros somos los culpables de eso, de haber hecho lo que posiblemente no debíamos haber hecho. Y como inicio pues de ese inicio fabulado de la aparición de la enfermedad y de las catástrofes en el planeta, pues estos dos eventos parecieran como muy a propósito para enlazarlos con el porqué hasta el siglo XVIII, XIX y hasta el siglo XX y XXI
el ser humano sigue enganchado y muchísimo, muchísimo, en todas partes, en todas las religiones, enganchado a la magia, enganchado a la figura de Dios, enganchado a la figura de los santos, de que me van a curar, que si la enfermedad, que si la muerte incluso. Hasta la muerte fue publicitada como algo que se podía resolver a través del trabajo, a través de la voluntad de Dios. El hambre, la repartición de los peces, el hambre, ¿no? La muerte de Lázaro, la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Y pare usted de contar, todas esas cosas se las hemos atribuido y seguimos creyendo que está en manos de Dios, que la gente se enferma y si Dios quiere se va a curar. Y pues hasta los griegos, que nosotros dijimos en un programa anterior, que habían sido como tan geniales para crear una cantidad de cosas que solo pudieron haber creado ellos, pues el inicio también de esa creación de la medicina occidental estuvo de algún modo en manos de ellos y de sus descendientes. Y eso pues hace que nosotros tengamos que mirar todo eso con cierta cautela, porque a veces uno dice, no, la medicina, no, eso ha evolucionado, eso está muchísimo, pero hay muy avanzado, la ciencia ahora puede hacer de todo. Entonces hay dos formas de mirarlo. Uno, ni la ciencia lo puede hacer todo, ni las medicinas que se crean son las que van a salvar esas grandes cantidades de gente que mueren masivamente en epidemias, en pandemias, en catástrofes naturales. Ahora, hablando precisamente de esa génesis, ¿no?, de lo que sería la medicina o la gestación de la medicina dentro de la cultura humana, ¿no? Ahí los restos arqueológicos muestran que nuestros ancestros, cazadores y recolectores, tenían pues una dinámica de lesiones, de enfermedades específicas de esos días, ¿no? Que no padecían, por ejemplo, enfermedades de nuestro tiempo. ¿Nos puede contar un poquito acerca de esa parte? Sí, claro. Los ancestros, que todavía nosotros los llamamos ancestros, pero todavía los tenemos aquí, pues viviendo al ladito de nosotros en el planeta. Podemos nombrar a 3 grupos de ellos muy conocidos porque se ha estudiado pues bastante su vida, 3 o 4. Están los aborígenes australianos, están los Hadza de Tanzania, están todos los indígenas del Amazonas, que también son cazadores recolectores. Que aún mantienen ese estilo de vida. Y están los Fungsan, que son también africanos del desierto de Kalahari. Ellos son absolutamente cazadores recolectores. Entonces los cazadores recolectores estaban alejados de muchas cosas que caracteriza a las sociedades que luego vino después de ellos, que fueron los agricultores. Ellos estaban alejados de animales domésticos, que son fuente de centenares de enfermedades, los animales domésticos que le pasan al hombre. Y estaban alejados de el desarrollo, el crecimiento numérico. Ellos vivían en grupos muy pequeños, y en esos grupos muy pequeños no es que sea imposible que haya una epidemia o que haya una infección masiva del grupo. Podría suceder y podría acabar con todo el grupo, pero no es fácil que suceda porque siempre esas epidemias necesitan como un reservorio dentro de ese grupo para que existan las bacterias, los virus, etcétera, que están allí para que puedan infectar a otras personas, y necesitan que otras personas sigan viniendo y que sean susceptibles, porque una vez que los infectados desarrollan inmunidad, pues ya el problema disminuye un poco. Ahora tenían sus propios dramas, ¿no? Ellos, sus propios problemas relacionados con su vida. Los dramas de ellos básicamente eran las fracturas, los dramas eran los accidentes con animales, las serpientes, etcétera. O sea, vivían en un estado natural. Así mismo, totalmente. Qué interesante, ¿no? Ahora, fíjese, doctor, que me hace pensar toda esta reflexión que usted nos está contando acerca de lo que es el conocimiento per se del ser humano hacia el bienestar o la necesidad de estar cómodos, etcétera.
Y también la responsabilidad, que digamos que quizás la gestación de esos mitos es porque el ser humano siempre está buscando un culpable externo o buscar la responsabilidad de por qué me está pasando esto, no es mi culpa, sino es la culpa de los dioses. El ser humano siempre ha temido a la enfermedad y a la muerte y le seguimos temiendo. De algún modo aparecieron unos intermediarios que decían que ellos podían resolver eso hablando con Dios o pidiéndole de alguna forma que el ser común no sabía hacerlo. Y detrás de eso, todos esos seres primitivos y no tan primitivos. Fíjate que nosotros hemos dicho que desde 3000 años antes de Cristo, la cultura sumeria, que antes se decía que esa era la primera cultura que apareció donde había agricultura, etcétera, etcétera. Ahora se acepta que ese límite hay que llevarlo muchos miles de años más allá, más lejos, porque se han encontrado cosas arqueológicas que son de muchos milenios anteriores a los 3000 años antes de Cristo de la Sumeria. Pero lo cierto es que muchos de esos reyes o muchos de esos jefes que empezaron a aparecer por allí, entre las ofertas que tenían, las ofertas políticas, era que ellos podían hablar con Dios y salvar a la gente de las pandemias, de las epidemias, porque ya estaban agrupados en grupos grandes, y que podía pues eliminar las hambrunas, que eran cosas frecuentes, y pues la gente se fue por ahí y sigue ahí. El tema de la dominación que siempre ha buscado el ser humano hacia los demás, o los que se han estado en las diferentes civilizaciones como líderes y han tocado, por ejemplo, las debilidades del ser humano como el miedo, y obviamente uno de los principales miedos del ser humano es a la muerte. Y lo han utilizado quizás las religiones y otros factores de dominación para establecer sus patrones de dominio. ¿Qué tal, por ejemplo, ese estreno de Jesucristo reviviendo a Lázaro? Sí, qué cosa más fuerte que esa, ¿no? ¿Cómo uno puede ser indiferente a una cosa como esta, ¿no? Y la posibilidad de ser que pueda ser resucitado como Lázaro, ¿no? Claro, y anteriormente a eso, toda la religión judeo-cristiana está llena de episodios como estos que atraen hacia un Dios poderoso, supremo, único, etcétera. Por ejemplo, la salida, el éxodo de los judíos de Egipto, después de que Dios hizo caer todas esas plagas para castigar a los faraones, pero eso sí, no se castigó a los judíos. Entonces, ustedes están protegidos, pero los faraones sí les vamos a dar lo suyo, ¿no? Entonces, esa es una cosmovisión súper brutal, diría yo, o sea, es algo fuerte. ¿Cómo uno se abstrae a eso? Si la Biblia es el libro más vendido que hay en la historia, que en la historia de la humanidad. De historia, justamente, claro. Un compendio de fragmentos de historia y visiones que vienen, como los decía usted, doctor, en los programas anteriores, diferentes visiones de aspectos relacionados con el ser humano que son casi lo mismo, repetido. La historia, por ejemplo, de Noé, que se repite en diferentes civilizaciones. Claro, y muchísimos pasajes de la Biblia, muchísimos cuentos y muchísimas historias vienen de culturas anteriores. Una vez que se descifró la escritura cuneiforme de los sumerios, se dieron cuenta que había capítulos enteros como por ejemplo el diluvio universal y muchos otros que eran exactamente iguales, que ya habían sido escritos muchos miles de años antes. Ahora, doctor, fíjese que hay un aspecto, digamos que unifica todas esas historias y todo este paso del ser humano por nuestro planeta relacionado con las enfermedades, que es la fe. Ahora, yo le pregunto, ¿la fe efectivamente puede curar? Es decir, una persona tiene fe que se va a curar. ¿Eso puede incidir realmente en la curación de un ser humano? Yo creo que hay que preguntarle a alguien que se haya curado por la fe, a ver qué contesta, ¿no? Y yo creo que ahí el sistema inmunológico puede responder a ciertas cosas así. Ajá. Uno encuentra cosas inexplicables, ¿no? Recuerdo uno de los maestros que uno tuvo ahí en la carrera que decía eso era una serendipitía. Serendipitía.
Eso tiene una historia de dónde viene el nombre, pero no viene al caso. Eso significa cuando uno está buscando algo dentro de la patología de un enfermo y se encuentra con algo sorprendente, con algo que no se esperaba, totalmente inesperado. Entonces, esas cosas las podemos meter ahí, clasificarlas así. Y lo dice claramente. La Biblia dice, tu fe te salvará. Y hay otro por ahí que dice que la fe mueve montañas. En la próxima parte nos gustaría, doctor, que pudiésemos conversar acerca de algo que está vendido inclusive como una de las grandes panaceas de salvaciones de la humanidad, que es la agricultura. El surgimiento de la agricultura trajo consigo una cantidad de beneficios, pero ¿cuáles algunas otras realidades que subyacen con este hecho, digamos, de civilizador de la humanidad? Esto es lo que vamos a estar conversando en la próxima parte. Informativo Mira TV. Raíces del dolor, del mito a la ciencia médica. Este es el tema que estamos tocando hoy en nuestra serie Historia de la Medicina Occidental con el doctor Michel Otayé, presidente del Centro Médico Docente Los Altos. Y quedamos pendientes para conversar acerca del surgimiento de la agricultura, que como hemos comentado es algo bueno, que ha sido maravilloso y es visto siempre como muy positivo para el desarrollo de la civilización. Sin embargo, ¿qué pasó en el ámbito de la agricultura con relación a la salud y a las enfermedades en el ser humano? Esto es lo que vamos a estar conversando con nuestro invitado. Sin la agricultura no hubiéramos llegado a ningún lado, pero la agricultura per se casi que nos lleva para el otro lado. Porque, ¿qué sucedió? Que como había crecido bastante el número de humanos sobre el planeta, pues sobre esas áreas que había ocupado en el planeta, empezó a haber en ciertos sitios que habían sido como cotos de caza, escasez de comida, porque había muchísima gente cazando animales que estaban ahí y recolectando cosas, frutos, etcétera, raíces, tubérculos. Entonces, a alguien se le ocurrió que algunas cosas que eran silvestres, algunos vegetales o algunas cosas que eran silvestres, quizás se podían modificar, quizás se podían mezclar con alguna otra cosa y hacer pues que empiece a crecer como bajo el mando de uno, no que crezca en forma natural. Así fue como comenzó la agricultura. Y sabiendo el tema también de los cambios de estaciones y que pasaron hambre el año pasado y bueno, vamos a ver totalmente. cómo no pasamos hambre este año. Estamos hablando como después de la última glaciación. Esa última glaciación duró del año 80.000 antes, bueno, 80.000 para atrás, antes de Cristo, al año 10.000. En el año 10.000 esa glaciación terminó y los hielos que cubrían todo, que permitieron el paso de gente de Europa hacia el Nuevo Mundo, hacia América, y de las partes del sur meridionales o cerca del Ecuador hacia las partes del norte, todo eso pues se terminó, se derritieron la nieve y esa unión entre los hielos que hacían la unión entre los diferentes continentes desapareció. Entonces quedó todo el mundo como aislado en su entorno. Y toda esa gente aislada en su entorno casi que simultáneamente empezó a buscar en algo que pudiera ser más confiable para poder subsistir y para poderle dar de comer a toda esa gente que estaba aumentando en número todo el tiempo. De tal modo que, más o menos para que tengamos una idea de cuán ha aumentado eso, se supone que justamente como hacia el año 10.000, eso es una suposición que es imposible de saber con exactitud, la cantidad de gente que vivía en el planeta era como 500 millones de personas. Hacia el año 0, es decir, unos años antes del nacimiento de Cristo, eso ya había llegado, eran 5 millones, dije que eran 5 millones de personas. Hacia el año 0 ya estábamos en 100 millones de personas. Y hacia finales del siglo
16, 17, ya estábamos en 5.000 millones de personas. De tal modo que el crecimiento ha sido realmente impresionante, imponente, y con ese crecimiento todo lo demás que vino con eso, porque justamente la agricultura ¿de qué vino acompañada? Vino acompañada de la domesticación de animales. Esos animales trajeron sus propios problemas. O sea, el tener el ser humano el contacto permanente con los animales. Claro, de tenerlos, se de le cuidarlos. contaminaron con las bacterias y virus. Con todas las enfermedades que tenían los animales que eran de ellos, algunas de esas enfermedades empezaron a pasar al hombre porque eran susceptibles de pasar al hombre. No lo hacían antes porque... Y ahí tenemos un cuadro bien chévere que estamos viendo en pantalla, ¿ves? Okay. De algunas enfermedades. Claro, entonces ahí están todas las cosas, todas las catástrofes que nos caen, virus, bacterias, protozoarios, hongos, priones, o sea, una cosa impresionante cuando ya se reúne un grupo de gentes importante. O sea, civilización. Civilización, y alrededor de esa civilización se reúne una cantidad de animales criados también para beneficio de esa civilización, carne, leche, etcétera, y también animales que se utilizaban para el arado, para esto, para lo otro. Algunas de esas cosas, algunas de esas enfermedades fueron dramáticas y fueron catastróficas. Una de las más catastróficas de todas fue la viruela, que se transmitía de una cepa de viruela del ganado vacuno, y esa, cuando pasó al humano, pasó un poco modificada, se modificó el mismo virus. Mutan, ¿no? Y cada vez que había una epidemia, que la había acá todo el tiempo, no se acababa. Había una aquí, esta de aquí se la llevaba alguien para allá, y allá empezaba otra, y allá aparecía otra, y allá aparecía otra. En el mundo, en todo el mundo conocido, había viruela, salvo en sitios aislados, donde no había, por ejemplo, no había viruela en el Nuevo Continente, es decir, en América, hasta la aparición, pues hasta que fue descubierto, entre comillas, por Cristóbal Colón en 1492. Entonces, la civilización trajo, o ese agrupamiento de gente, llamémoslo así primero, trajo consigo una cantidad de enfermedades desconocidas, que eran enfermedades o bien transmitidas por persona a persona, o a través de otros vectores que trabajaban o estaban allí dentro de esa cadena de esa infección. Dado esto que usted está comentando relacionado precisamente con lo que significó en materia de enfermedades para la civilización, pues eso es su mismo hecho de civilización, todas las cosas que se hicieron. Hay algunos teóricos que indican que esto sería inclusive el motivo, la civilización sería el motivo del surgimiento de la medicina, porque justamente a raíz de todos los aspectos civilizadores surgen estas enfermedades y surge también la necesidad de la curación. Sí, pero antes vamos a una cosa jocosa, simpática. Ajá. Eso fue el siglo XVIII, XIX. Un médico escocés, se llamaba George Cheyenne. Nosotros en un programa anterior dijimos que bueno, que dónde se iba a gestar esa medicina, sino donde los griegos, ¿no? Gente que había conseguido cualquier cantidad de cosas novedosas, que había estudiado astronomía, que había estudiado enfermedades, etcétera, etcétera. Pero este médico, que era muy cáustico en sus comentarios, se le ocurrió lo siguiente. Dijo que los griegos habían, en busca de vivir mejor y de tener una vida llena de lujos, etcétera, etcétera, habían perdido la vitalidad y la energía que habían tenido sus ancestros y sus antepasados de la época de la guerra de Troya. Wow. Que estaban ya como tan, vamos a poner esa palabra, él no la dijo, pero pongámosla así, que se habían degenerado tanto, que era una necesidad para ellos descubrir o prosperar dentro del conocimiento médico para curarse a sí mismos, ¿no? Bueno, y más o menos, digamos, tiene sustancia eso, si lo analizamos con relación a que el surgimiento de las enfermedades novedosas
fueron productos de aspectos civilizadores como la domesticación de animales o la agricultura, ¿no? Claro, por supuesto. Eso toque de verdad, pues. Sí, pero lo que pasa es que el señor Cheyne, estaba diciendo eso en el siglo XVIII, siglo XIX, y los griegos empezaron con estos 7, 8 siglos antes de Cristo, cuando tenían, pues, todavía no había esas grandes civilizaciones, todavía había mucho mundo que estaba por ahí disperso. Lo cierto es que sí, fue fundamental el descubrir algunas de esas cosas, y donde más que en los griegos, que realmente eran una gente de avanzada para esa época, y luego los romanos que los heredaron, fueron gente de avanzada, gente que hizo de todo, analizó, profundizó en casi todos los temas que existen. Todos los filósofos o los sabios, los 7 sabios, que leí un libro por ahí simpaticísimo de un autor que se llama Luciano de Crescenzo. Empieza ese libro diciendo: los 7 sabios de Grecia eran 21. Wow. Y así eran los griegos. Había sabios en todas partes. Qué chévere. Sí. Ahora fíjese, doctor, en cuanto al surgimiento de las enfermedades con motivo, pues, de las civilizaciones, eso es un proceso que sigue hasta nuestros días. Por supuesto. Sigue gestándose. El último caso que tenemos, el COVID, este es el último, y todas las demás enfermedades, el VIH y ébola, todo eso tiene que ver con paso, posiblemente, bueno, aunque en el COVID hubo muchas teorías de conspiración, pero son pasos de virus mutados, que era un virus propio de animales, y de pronto, por la cercanía de tantos millones de personas, etcétera, tenía como reservorio para replicarse y guardarse allí y seguir expandiéndose. Lo tenemos, todavía lo tenemos ahí, todavía está rodando, no ha terminado la pandemia. No, la pandemia sí, pero no ha terminado la infección por COVID. Ahora, podemos analizar una paradoja, que la civilización o el progreso trae las enfermedades, pero también trae los remedios. La curación. Sí las trae, pero las curaciones no son capaces de curar tanto como curaría el no enfermarse. Por ejemplo, lo que se llevaba, por cierto, la viruela, que la hemos mencionado varias veces, es considerada la única enfermedad que el hombre ha logrado dominar y erradicar del planeta Tierra. Sin duda alguna que por ahí todo el mundo sabe que hay algunos virus guardados o resguardados, pero cada vez que hay algún conflicto, alguna cosa que asusta y que tiene aspectos como de irse de las manos, como lo hay en este momento, hay problemas en todo el mundo, la gente empieza a decir: ¿y qué tal si los terroristas consiguen una muestra de virus de viruela y lo sueltan por ahí? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría? Bueno, habría millones de muertos, porque si bien es verdad que hay vacunas y se pueden hacer nuevas vacunas, el paso de un ser humano a otro, ese salto de uno a otro, de un virus como la viruela, es algo pero increíble, pasa casi que a la velocidad de la luz. Hay escritos por allí, hay temas escritos en los años cercanos al nacimiento de Cristo, por ejemplo, en una epidemia que pasó por Roma, que decían que allí se morían 10.000 personas al día por viruela. Wow, terrible. De modo que, por más que haga la ciencia moderna con sus adelantos tecnológicos, la capacidad de gente que logra curar, en realidad lo que está enfocada, o no enfocada, sino que el temor a la muerte hace que las personas de mayor edad son las que están más expuestas a la muerte. Entonces muchas de estas cosas van dirigidas a alargar la vida. Y uno ve, por ejemplo, eso que usted señala, que tienen guardadas las cepas de ciertos virus y cuestiones que fueron altamente mortales para la humanidad, guardadas por si acaso, en la parte científica. Que uno diría, bueno, lo lógico y lo sensato sería elimínalo y que no haya nada guardado. Pero lo guardan precisamente porque la misma naturaleza de la ciencia es prevenir. Es una manera de prevenir, que está también vinculada directamente a la ética
y a que, bueno, que la mayoría de las personas que tengan acceso a eso no sean malas personas, al bien y el mal. Ciertamente, ciertamente. No tengo nada que replicar a eso. Es así. Está todo el mundo enfocado a todo el mundo científico, todo el mundo de la medicina, a que la vida sea más prolongada y que sea de mejor calidad. Pero cuando lo que viene es algo que viene de afuera, malaria, por ejemplo, la malaria todavía está ahí matando millones de personas todos los años. El sarampión sigue por ahí matando millones de personas, millones de niños. Y hay vacunas para eso, hay hay tratamientos para muchísimas de esas enfermedades, pero muchas veces esas personas que mueren de eso no tienen acceso a esos medicamentos, no tienen acceso a esos tratamientos, están por ahí a la buena de Dios. Doctor, ya para finalizar, mientras nosotros estamos conversando, en este momento se están gestando en el mundo nuevas condiciones para la salud del ser humano. Totalmente, totalmente. Se está gestando en la mente de la gente, pero en la eficacia, fíjate con qué rapidez en todo el mundo se hizo un esfuerzo enorme para encontrar una vacuna contra el COVID. Y fíjate, con mayor rapidez empezaron las críticas sobre esas vacunas, lo que hace que la gente pierda su fe en algunas vacunas que son fundamentales para evitar muertes en forma masiva, como nos sucedió durante esta última pandemia. Doctor, súper contenta de esta conversación, veo que se va muy rápido y esperamos que el próximo será mejor, cada vez mejor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti y gracias a todos los aquí involucrados en que podamos hacer este programa. Muchísimas gracias. Estuvimos conversando con el doctor Michel Otayé, quien es presidente del Centro Médico Docente Los Altos. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuve el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima.